El programa es presentado por el gran alivio de Aspirina Advance. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Nadie me da mejores beneficios que CNT. ¡Cámbiate ya! Vive tu experiencia CNT. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana y juntos construyamos ciencia. Inscripciones abiertas. Elijo un banco verde. Produbanco. En pro de ti. Moderna Gourmet. Tiene los dos lados que buscas en un pan, la nutrición y el sabor. Más imponente, más aguerrida. Así es la nueva Dunford Rich 6 Thunder, con el respaldo de Corporación Maresa. En Andalucía entendemos lo que estamos pasando. Por eso te traemos el crédito único. Andalucía, 51 años. El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 6:31 en el territorio continental ecuatoriano. Saludo cordial y afectuoso a los seguidores de la revista de opinión Democracia este martes 19 de octubre del 2021. Vamos a iniciar la jornada de entrevistas con este tema que preocupa en el país, las marchas, más allá del legítimo derecho a la resistencia. Sin embargo, estamos en estado de excepción. Antes de dar la bienvenida a los invitados, dos apuntes muy importantes. Ayer hubo un hecho destacado, el inicio de la jornada de vacunación a los niños de 6 a 11 años. La recomendación al gobierno es que comunique mejor. Ayer pudimos verificar que mientras con éxito empezaba esta fase de la vacunación con los niños, no se cumplían adecuadamente los horarios. Y lo va a decir porque averiguamos, no nos han contado. Ayer averiguamos en el Centro de Salud de Conocoto, en donde primero desconocían, decían que se está vacunando en los establecimientos educativos. Segundo, que sería hasta las 14:30. Sin embargo, como bien publica hoy Diario El Comercio en la página 4, da cuenta que el horario es de 8 a 16 horas. La comunicación debe mejorar dentro del plan exitoso de vacunación en el Ecuador. Y el otro tema, el estado de excepción que decretara anoche el presidente Guillermo Lasso Mendoza debido a la grave conmoción interna que vive el Ecuador por la acción delictiva. Como bien dice el decreto del presidente, se declara el estado de excepción durante 60 días por las circunstancias que han afectado gravemente los derechos de la ciudadanía debido al aumento de la actividad delictiva. En un estado de excepción hay limitaciones, hay que estar conscientes los ecuatorianos. El gobierno tiene la atribución, aun cuando esto no ha ocurrido en el pasado, de la declaración anticipada de impuestos, las limitaciones de los derechos. Hay limitación de los derechos, incluso de la acción de libertad de expresión, que en el país no ha ocurrido, salvo en el nefasto correísmo, pero no ha habido costumbre en el Ecuador de esa limitación en el país. Vivimos un estado de excepción, están limitadas las garantías y consecuentemente hay que obrar en ese sentido para hacer frente, ojalá con éxito, frente a la delincuencia organizada que ha crecido. No es posible que en un año se haya duplicado los homicidios en el Ecuador. Con este antecedente queremos saludar a los primeros invitados de la revista de Opinión Democracia, el doctor Andrés Páez y el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, Nelson Erazo. Marchas contra el gobierno, insisto, más allá del legítimo derecho al derecho a la resistencia, perdón la redundancia, el país necesita encontrar soluciones como no se lo ha encontrado hasta ahora en la Asamblea Nacional, en donde, lo hemos dicho, da una vergüenza lo que está ocurriendo en la función legislativa. ¿Cuál es el trasfondo de estas marchas contra el gobierno? Bienvenidos. Quisiera empezar con Nelson Erazo, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. ¿Cuál es el trasfondo de estas marchas contra el gobierno? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo para Andrés
y muchas gracias por la invitación. Primero, una aclaración, Miguel. Yo no soy presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, soy el presidente nacional del Frente Popular, de la cual la Unión General de Trabajadores del Ecuador es parte. Segundo, efectivamente, los diversos sectores sociales que hoy están movilizados obedecen al hecho de que las políticas gubernamentales planteadas por el presidente Lasso lo que han hecho es afectar la economía de los hogares ecuatorianos. Recuerde usted, Miguel, que el gobierno ha planteado el hecho de que es necesario abrir el diálogo, pero un diálogo en el escenario que él cree que es el más necesario, sin tomar en cuenta las opiniones, los criterios de los diversos sectores sociales. Las movilizaciones del día de ayer fueron en el escenario de establecer que el gobierno nacional garantice los derechos de los trabajadores del campo, que el gobierno nacional tome medidas desde el Ministerio de Agricultura para resolver los precios de los medianos y pequeños productores que hoy ven cómo quiebra de manera permanente sus negocios, pero al mismo tiempo también el escenario en el cual sectores de los paperos, por ejemplo, en el caso de Chimborazo, digamos de Carchi, también se movilizaron para exigir que se tomen medidas económicas en favor de este sector, al igual que el sector de los lecheros. Es decir, son cuestiones de la lucha reivindicativa de los diversos sectores sociales frente a una política económica que ha golpeado los bolsillos de los hogares ecuatorianos. A eso se suma, Miguel, la posición errada del gobierno nacional de seguir sosteniendo el incremento en el precio de los combustibles, porque esto ha deteriorado la economía de los hogares ecuatorianos. Insisto una vez más, este no es un problema de quién tiene vehículo, esta es una realidad concreta en el cual hemos visto cómo se ha incrementado el precio el costo de vida como consecuencia del incremento en el precio de la gasolina. Y esto ha deteriorado, obviamente, la economía de los hogares de los trabajadores. Hoy mismo se habla de 1.200.000 nuevos pobres que en estos momentos están viviendo con $1.50. Frente a ese hecho es lo que las organizaciones sociales, los sectores populares han estado movilizados y continuarán las movilizaciones este día miércoles 22 para entregar la propuesta de lo que debe ser un nuevo código del trabajo dinámico, ágil, pero en donde se garanticen los derechos de los trabajadores. Insisto, más allá del legítimo derecho que tienen al señor presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, legítimo derecho a las protestas, a los reclamos, ¿qué se gana? ¿Cuánto se gana? Porque déjeme decirlo, cuando dice el incremento de los niveles de vida, en Quito ha subido el precio en alguna transportación pública, pero cuando uno va al mercado no ha subido, don Nelson Erazo. Y le puedo citar los precios porque, vamos, sí hay un problema serio con el empleo. Y por ello hay que enfilar a la Asamblea Nacional, porque ustedes no van a la Asamblea Nacional a exigir que dé alternativas, de soluciones y no de ese pésimo espectáculo de destituciones de asambleístas vinculados con presuntos actos de corrupción. A ver, Miguel, yo soy una persona de las que siempre va al mercado y evidentemente que las cosas siguen a $1, pero la cantidad en cada una de ellas ha disminuido. Es decir, el golpe económico no está solamente en el valor, sino en las cantidades que usted puede comprarlo. Antes, por ejemplo, daban en el mercado cerca de 7 u 8 tomates por $1. Hoy están dando 5. Antes daban cerca de 3 o 4 aguacates el dólar. Hoy le dan 2. Es decir, todo este tipo de cosas se va evidenciando. El precio de los huevos, la harina, el aceite, todo ha subido. Yo no sé, discúlpeme, Miguel, en qué lugar usted o alguien puede ir a comprar cuando vemos que esto ya no alcanza, cuando vemos que los salarios se disminuyeron a $200, cuando se tiene congelado el salario básico en $400, e insisto, cuando hay familias que viven con $1.50. No se trata de que nos inventemos una realidad, se trata de que esa realidad, Miguel, nosotros la palpamos de manera permanente. Yo soy un usuario, al igual que la gran cantidad o la gran mayoría del pueblo quiteño, que usa el transporte público, y vemos cómo este hecho del incremento en los 10 centavos del pasaje también ha golpeado la economía de nuestros hogares. Por lo tanto, la respuesta a esto es el hecho, efectivamente, que el gobierno nacional, como hoy lo está señalando, piense bien lo que está haciendo
en relación al precio de los combustibles. Es indispensable que se deroguen los decretos presidenciales que establecen el incremento en el precio de la gasolina y al mismo tiempo se congele a lo que estuvo el valor en el mes de junio, es decir, en los $2.20. Pero adicionalmente a eso, también demandamos de la Asamblea, evidentemente, transparencia, que juegue su posición o que juegue su papel de fiscalizador y de legislador. Y en ese caso es necesario combatir la corrupción, que hoy está en todas las esferas del Estado. Adicionalmente a esto también, Miguel, nosotros hemos planteado de que la postura de las organizaciones sindicales es ir a la Asamblea Legislativa para entregarle en las manos de la presidenta de la Asamblea la propuesta de lo que debe ser un nuevo Código del Trabajo. No es que nos hemos negado a discutir los problemas, es el gobierno el que no ha escuchado cuando insiste en una reforma laboral desde el punto de vista del gobierno nacional. Creo que es saludable el hecho de que se haya anunciado de que en los próximos días se enviaría la ley, ¿no es cierto?, económica, y se deja de lado las intenciones momentáneamente en el tema laboral. Creo que eso puede abrir un escenario de discusión para que el gobierno recoja todo lo que se está planteando desde el lado de los trabajadores, que ha sido todo un debate en conjunto con los cerca de 5 millones de trabajadores autónomos, Miguel, porque esta no es una propuesta que nace solo de los sindicalistas, no es una propuesta que nace solo de los sindicatos, es una propuesta que se le entrega al país para que esos 5 millones de trabajadores que hoy no tienen trabajo puedan incorporarse de manera adecuada al mundo laboral. Bien, vamos a seguir hablando de eso. Solo le menciono cuando usted decía, no sé dónde compre, le podemos invitar e ir juntos al mercado de Ñaquito, al mercado de La Magdalena, al mercado del Camal, al mercado de Conocoto. Pero bueno, ese es parte de otro escenario. Vamos a hablar. Bienvenido al doctor Andrés Páez. ¿Cómo ve estas acciones, estas marchas que se están enfilando en contra del gobierno? Buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un saludo a Nelson. Yo siempre defenderé la legitimidad de movilizarse que tienen todos los sectores integrantes de la sociedad. Por supuesto, hay que distinguir entre una movilización civilizada y un ataque terrorista como lo que sucedió en octubre del año 2019. Lo primero, la movilización es legítima. El ataque terrorista es un atentado en contra de la sociedad. Y creo que en el Ecuador estamos claros, fundamentalmente en Quito, de que no se puede volver a permitir una situación de esa naturaleza, considerando que la movilización puede derivar, por supuesto, en excesos, pero que de ninguna manera podría ser tolerado un nuevo ataque terrorista como el que sucedió en octubre del 2019. No estoy insinuando que eso esté en la mente de quienes han planteado las movilizaciones, simplemente estoy marcando una diferencia entre lo uno y lo otro. En segundo lugar, yo creo que es importante señalar que en apenas 4 meses no se puede resolver el desastre y la tragedia de 14 años. En apenas 4 meses no se puede enderezar el rumbo de un país de una manera total, cuando lo que estamos es asistiendo y de todo lo que significó el atraco al Ecuador, todo lo que significó una política de abusos y todo lo que significó un gobierno destinado a favorecer el bolsillo de unos pocos vivarachos y en perjuicio de la inmensa mayoría de ciudadanos. Creo que Nelson coincidirá conmigo que el gobierno que más ha perjudicado a los pobres fue precisamente el correísmo, tema que nos puede ocupar evidentemente una entrevista entera. Luego también añadiría que el tema del precio de los combustibles no es una responsabilidad del actual gobierno. Esa es una herencia de el gobierno de Lenín Moreno, en donde se establece este sistema de incrementos progresivos y secuenciales del precio de los combustibles. El gobierno ecuatoriano ha anunciado que está estudiando una fórmula para encontrar una salida a este esquema de incremento de precios y que obviamente eso no se puede hacer de la noche a la mañana.
y que tomará unas semanas el poder tener una conclusión para presentarle al país. Evidentemente en la agenda del gobierno, y así lo ha expresado el presidente Lasso, está el de cambiar este esquema, y creo que hay que entender que en los 4 meses no se puede resolver el asunto y que habrá que hacer los ajustes fiscales necesarios para entrar a hacer una modificación de este esquema. También me parece importante considerar que estamos viviendo los resultados de una pandemia que no es responsabilidad de nadie, de ningún gobierno, ni de los sectores sociales, ni de absolutamente nadie. Es una pandemia que ha dejado secuelas en la economía de todos los países del mundo. Y es una pandemia que desgraciadamente nos ha traído como consecuencia un retroceso en materia de bienestar social y una pandemia que ha dejado desarticulados algunos sectores de la economía. Me parece que si sumamos el factor de los 14 años de nefasta herencia del correísmo o morenismo, más las secuelas y repercusiones gravísimas, especialmente en el campo de la economía, que representan la pandemia, no vamos a dejar de considerar lo que significan esos dos factores sumados para cualquier gobierno, no solamente el de Guillermo Lasso. Y creo que tiene que haber de parte de la sociedad en su conjunto la comprensión suficiente para entender que este es un problema que tendrá pues que irse resolviendo con el tiempo, porque nadie hubiera esperado que tengamos que sufrir este flagelo tan grave como ha sido la pandemia. En cuanto a lo que ha planteado Nelson de un nuevo código del trabajo, a mí me parece muy bien que exista desde el Frente Popular y desde los sectores sindicales y otros actores sociales una propuesta sobre código del trabajo para darle, un espacio de discusión al tema de los derechos de quienes tienen actualmente una fuente de trabajo. Pero también me parece importante que a la par esos mismos sectores tienen que empeñarse en elevar una discusión sobre qué es lo que va a pasar con aquellos que no tienen ningún derecho, que son desgraciadamente las personas que están desempleadas y subempleadas. Y no digo que yo no estoy sosteniendo que no tienen derechos, yo estoy sosteniendo de que no acceden a los derechos que están consagrados en la Constitución, en el Código del Trabajo y leyes accesorias. Y por lo tanto creo que estamos ante un nuevo escenario de discusión. Por un lado, el tema de los derechos que efectivamente tienen quienes están incorporados al mercado formal del trabajo, y por otro lado, quienes no acceden a esos derechos por estar en el subempleo y en el desempleo. Cifra que efectivamente ha crecido de forma dramática, precisamente como consecuencia de la pandemia, y no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero, excepto en ciertos países que tienen una economía mucho más consolidada. Doctor Andrés Páez, tema... si me permite, ¿cuánta responsabilidad tiene la Asamblea? Porque más allá, reitero, del legítimo derecho a reclamar al gobierno, aun cuando está 4 meses en el poder, a reclamar políticas, ¿cuánta responsabilidad tiene esa Asamblea que no ha aportado y están depurándose por corrupción? A mí me parece que la Asamblea debería tener un papel más activo en la discusión de estos asuntos. Yo creo que, tal como lo ha mencionado Nelson, provocar un debate al interior de la Asamblea es lo apropiado en este momento, porque no puede estar la Asamblea mirando en otra dirección. Hay un problema acucioso en la sociedad y no todo puede recaer en responsabilidad del presidente de la República, como se insinúa. Hay una asamblea que está actuando con una actitud, digamos que distante de esos problemas, y por lo tanto debería enfocar sus acciones para poder tomar acciones que permitan al menos abrir ese debate que es tan importante en este momento y en el cual evidentemente los sectores sociales, uno de ellos representados por Nelson, deben participar y de manera activa para que ese debate genere opciones, alternativas, conclusiones
que permitan que la acción de gobierno también tenga estas luces para poder orientarse, aparte, como es obvio, de los objetivos, de los propósitos y de las propias conclusiones que el gobierno legítimamente tiene para llevar adelante su programa de acción. Don Nelson Erazo, ¿van a seguir movilizándose a sabiendas de que anoche se emitió el decreto de estado de excepción que por mandato constitucional limita las garantías y los derechos? Por ejemplo, está decretada la movilización de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y no se puede libremente hacer acciones como las que ustedes vienen haciendo en un estado de excepción como ha decretado el presidente Lasso. A ver, Miguel, me parece que el gobierno nacional toma esa medida. Yo aspiraría a que no sea para frenar la lucha social en el país. Aspiraría a que no sea en el sentido de limitar las libertades y los derechos que tenemos los ecuatorianos al derecho a la resistencia. Yo aspiro a que eso no sea. Sin embargo, recuerde usted también, Miguel, que el gobierno nacional es el primero que ha convocado. Claro, si me permite, para leerle el argumento, es por el artículo 1, dice: este estado de excepción se fundamenta en las circunstancias que han afectado gravemente los derechos de la ciudadanía debido al aumento en la actividad delictiva. Hoy Diario del Comercio publica un amplio reportaje, se han duplicado los homicidios. Es decir, aquí hay una situación gravísima, estamos viendo el sicariato día a día, y eso es un clamor de la gente. ¿Cómo no sería bueno salir a marchar y reclamar por la delincuencia, y no solo por los combustibles que han generado distorsiones? Miguel, me parece que estamos de acuerdo en eso, de que hay que darle una respuesta a la delincuencia, ¿no es cierto? Y creo que en ese sentido debe ser lo que se ha planteado, pero eso no quiere decir que limiten el derecho y las libertades de la libertad de expresión como tal. Recuerde usted, Miguel, que es el mismo presidente de la República el que ha convocado a una concentración en la ciudad de Quito frente al Palacio Presidencial. Es decir, si es que él tiene ese derecho de hacerlo, los trabajadores también tenemos el derecho de movilizarnos libremente para entregar nuestra propuesta de lo que debe ser el nuevo Código del Trabajo. Tiene razón, Nelson, si me permite. Lo que usted señala es importante. El gobierno debería o debe suspender la marcha de mañana, porque estamos en estado de excepción para todos, para todo el país. Pero el estado de excepción, como usted bien lo ha señalado y lo ha dado lectura, es para enfrentar la delincuencia. En las movilizaciones de los trabajadores, del movimiento indígena, de los campesinos, no estamos los delincuentes. Los delincuentes son los que están matando a la gente, son los que están asaltando a los transeúntes. Eso no se da en las movilizaciones ni de los trabajadores ni de ningún sector social. Bueno, lo que vamos a hacer el día de mañana, Miguel, insistimos, es ir a entregar una propuesta legítimamente discutida por los trabajadores en movilización a la Asamblea Legislativa. Y evidentemente en ese escenario vamos a continuar debatiendo los diferentes problemas, Miguel. El gobierno nacional lo que debe garantizar en medio del estado de excepción son los derechos constitucionales que tenemos los ecuatorianos, ¿no es cierto?, a discutir y a libre tránsito como tal. Otra cosa Nelson, es que se Nelson, dígame, Miguel. Sí, usted decía que no se mezclan y efectivamente esa no es la intención, la mezcla con la delincuencia en las marchas. Pero el doctor Andrés Páez nos recordaba lo que pasó octubre 19. Empezó con una marcha indígena muy legítima, pero vea lo que pasó, Quito se incendió y no hay sancionados. Y hubo mezcla con dirigentes de los indígenas, se les infiltraron a ustedes. El Ecuador ya no quiere otro octubre de esa magnitud. Miguel, solamente una cuestión y para Andrés. Recuerden ustedes que siempre se han hecho respetar, y discúlpeme que lo diga así francamente, los derechos de los pueblos en base a la movilización. Recordemos la guerra de los 4 reales. Recordemos lo que significó el incremento en el precio de los pasajes y de los combustibles de hace muchos años atrás, en donde la juventud, los trabajadores y los pueblos se levantaron en Quito, en la guerra de los 4 reales. ¿Qué es lo que pasó, Miguel, en el 2019? Frente a las pretensiones del incremento en el precio de los combustibles, los sectores sociales se levantaron, se movilizaron
Y ocurre que el gobierno nacional empezó una represión brutal y tuvo como consecuencia, obviamente, también la respuesta de los sectores sociales. A mí me parece que no podemos asustarnos en el hecho de que el pueblo ecuatoriano reaccione frente a las medidas que golpean la economía de los hogares ecuatorianos. Es decir, el incendio de la Contraloría fue respuesta a la represión, el incendio de la Contraloría. Miguel, discúlpeme, ya sabemos de dónde salió el tema de lo de la Contraloría. ¿De dónde salió? ¿Qué pasó? Usted mismo debe haber escuchado de que fue un hecho desde quienes estaban adentro de la Contraloría para evadir responsabilidades de los que llegaban a acuerdos, para no seguirles las causas a los que le han hecho un daño al pueblo ecuatoriano. No eran los sectores sociales que estábamos en pelea. Pero hay un elemento central, Miguel, que yo quería establecerlo, y discúlpeme que lo diga de manera sincera. ¿Acaso no es más violento que 1.200.000 ecuatorianos hoy estén viviendo con $1.50? ¿Acaso no es más violento que 5 millones de ecuatorianos no puedan acceder a un trabajo? ¿Acaso no es más violento que le despojen de los derechos y las libertades al pueblo ecuatoriano? Lo que es la movilización es un hecho concreto de respuesta a esa violencia de un Estado que no resuelve los principales problemas de los ecuatorianos. Es evidente, Andrés, no fue el gobierno actual el que estableció el incremento en el precio de los combustibles, lo hizo Moreno, pero este gobierno sigue sosteniendo esos mismos decretos que le hacen daño al pueblo ecuatoriano. Por eso es lo que hemos pedido, que se derogue dicho decreto en el incremento del precio de los combustibles, que pueda abrir una posibilidad de diálogo con el pueblo ecuatoriano. Lamentablemente es el gobierno el que no entiende cuando nos dice, vamos a dialogar, pero se mantienen las medidas. Eso no puede ser así. Y si ustedes leyeron en algún momento, Miguel y Andrés, si leímos lo que fue la ley de oportunidades, podemos ver lo que estaba en la transitoria octava, hacer un nuevo salvataje en favor de los grandes deudores al SRI, cuando se planteaba una nueva condonación de multas, intereses y recargos a los que evaden los impuestos, sí, de los 7.700 millones de dólares. Y se planteaba dentro de esa transitoria, Miguel, ir a una renegociación. Después de haberles perdonado todo eso, renegociar la deuda. Es decir, mientras le meten en la mano en el bolsillo al trabajador y sus familias con las medidas económicas, ocurre que las grandes empresas que ganaron 7.000 millones de dólares, Andrés, en el 2020, no es que las empresas han perdido 7.000 millones de dólares, de acuerdo a un dato de la revista Vistazo, las 500 principales empresas, y ocurre que ellos son los que están evadiendo los impuestos, ocurre que ellos no están al día, mientras el señor de la tienda, el señor de la panadería o del pequeño taller, bueno, no paga, don Nelson, puntual, el gobierno rápidamente es clausurado. El presidente ha reconocido que tiene errores y se va a enmendar. Pero digo, todo eso, en parte, y ustedes, don Nelson Erazo, debieran, repito, enfilar a la Asamblea, que ni siquiera debatió para hacer esos señalamientos que usted dice en el pleno, en el debate. Eso es parte de la corresponsabilidad de esta Asamblea que no ha querido acoger y debatir eso. Doctor Andrés Páez, ¿cómo enfrentar? Dice que van a seguir en las marchas, ilústrenos, en estado de excepción no hay limitaciones, como dice la Constitución, como dice el decreto. El gobierno ha sido claro y categórico en el anuncio del estado de excepción alrededor del tema de la inseguridad que se ha desbordado. Si se lee el decreto ejecutivo que fue publicado el día de ayer, incluso se establecen estadísticas que reflejan el estado de crecimiento vertiginoso y preocupante de los niveles de inseguridad en el país. Por lo tanto, ese es un decreto de excepción destinado precisamente a este enfoque, ¿no? Fundamentalmente lo relacionado con las situaciones de inseguridad que el país está atravesando. Yo estoy seguro de que el gobierno va a respetar estas movilizaciones que se están haciendo, que tienen que desarrollarse, por supuesto, de una manera civilizada, sin afectar los derechos de las personas, ni el patrimonio público ni privado, y creo yo que no se debe mezclar una cosa con otra.
En todo caso, vamos a impulsar todos el apoyo que sea necesario para estas medidas que el gobierno está adoptando en contra de la inseguridad y, por supuesto, estar siempre dispuestos a contribuir en lo que sea necesario para que ese diálogo que usted sugiere y que Nelson también lo ha mencionado, sea efectivamente una realidad que permita al gobierno tener mejores elementos de juicio para poder enrumbar sus acciones. Ahora bien, hay una cosa que es importante señalar. Es verdad que hay empresas que ganaron durante la pandemia. Por supuesto, empresas dedicadas especialmente a la cadena alimenticia o vinculadas a la cadena alimenticia, porque claro, es una cadena que no se vio afectada como consecuencia de la pandemia, pero hay un montón de otras actividades que se vieron afectadas, por ejemplo, el sector turismo, el sector hotelero, los restaurantes que no podían atender a los comensales, los profesionales, lo cual es un golpe muy grave a la clase media, profesionales de todo orden que cerraron sus despachos, sus consultorios, sus oficinas durante 4 meses y que se vieron impedidos de elaborar. Es decir, hay, por supuesto, un sector que ha ganado, y yo me alegro por eso, porque eso significa que las empresas que están ganando están manteniendo las fuentes de trabajo. También destaco el esfuerzo enorme que han hecho la inmensa mayoría de empresas para sostener sus fuentes de trabajo. No todas han podido hacerlo, pero existe un esfuerzo que es sin duda plausible y que lo reconocemos en el sentido de tener la apertura suficiente para entender que ese sacrificio también ha valido la pena. Por supuesto, el sacrificio de la sociedad que se ha visto apretada y ha tenido que hacer ajustes en su economía, pero no me parece que esa cifra se puede generalizar y decir todo el sector productivo ha ganado. Hay una parte del sector productivo que se ha visto, que no se ha visto afectado por la pandemia, pero hay una parte del sector productivo que sí ha pasado por esa situación. Y yo creo que el tema de la ley de oportunidades es una ley que ya fue devuelta por la Asamblea y que el Ejecutivo ha anunciado que la va a volver a enviar. Me parece que tenemos que mirar de aquí en adelante. Y una vez que miremos hacia adelante, vamos a entender que habrán 3 discusiones. La primera, la de orden tributario, que es la ley que va a ir en primer lugar aparentemente, luego el debate sobre algunas reformas al Código del Trabajo y luego el debate sobre las inversiones que plantea el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, ya lo que dijo la Ley de Oportunidades es un periódico de ayer, como dice la canción, y hay que enfocarse en el contenido de lo que tendrán las leyes que serán por separado propuestas por el Ejecutivo. Doctor Páez, ¿no debiera cometerse sin perjuicio de esos legítimos derechos de empleo que hemos cuestionado, que hay que reactivar la producción? ¿No preocupa? Parte de este decreto de estado de excepción es el notable crecimiento de la droga decomisada en el Ecuador. Solo para comparar los 2 últimos años, 128 toneladas en todo el año 2020. Y en lo que va hasta el 17 de octubre de este año, no ha terminado el año, 147 toneladas. Y la tasa de homicidios, que estábamos en un dígito el año pasado, 7.84, hoy está en 10.62. Esto no debiéramos hacer una causa común los ecuatorianos para exigir al gobierno, exigir a la fuerza pública para que actúe más diligentemente, como refleja este decreto, antes que seguir haciendo marchas, por legítimas que sean, en otros temas también de interés para los trabajadores ecuatorianos, doctor Páez. Perdone, no le pude escuchar, tuve un pequeño problema con el audio, Miguel. No sé les si decía un comentario para... respecto de este drama por la inseguridad, el crecimiento de la tasa de homicidios, el crecimiento de la droga decomisada en el Ecuador. Bueno, yo creo que el tema de la inseguridad es un asunto tremendamente complejo. Creo que se mezclan varios temas. Pero fundamentalmente creo que también debemos considerar una estadística que la pude ver en uno de los medios de comunicación el día de ayer. Ha habido un trabajo en el Distrito 5 de la ciudad de Guayaquil por parte de la policía,
que es un sector en donde se han producido tradicionalmente muchos hechos de violencia. Y resulta que las estadísticas en ese sector reflejan un decrecimiento de 9 homicidios a 2 homicidios. Por lo tanto, eso refleja de que cuando la policía puede estar en esos sectores y ejercer controles, efectivamente se reduce la tasa de homicidios. Ahora bien, el problema es que cuando se desplazan todos estos efectivos policiales a esas zonas, se descuidan otras, porque es obvio de que hay una carencia de efectivos policiales en ciertas zonas, por un lado. Por otro lado, creo que hay un tema de gran actualidad que tiene que ser discutido, que es el asunto de la protección a los policías. Fíjese usted en un incidente delictivo anteayer, el día domingo, en la ciudad de Guayaquil, se escapa un tiro, desgraciadamente fallece un menor de edad. Por supuesto, nos solidarizamos con el dolor de esa familia, todos nos solidarizamos con el dolor de esa familia, pero es evidente que el policía no ha desenfundado su arma para victimarle al niño, sino que se está tratando de repeler un hecho delictivo. Y claro, en el cruce de balas se produce esta situación. Resulta que ahora el policía está enjuiciado y que el abogado de los familiares de este niño están emprendiendo en contra del policía. A mí me parece que hay que reforzar las garantías para que la fuerza pública pueda cumplir con su papel. Eso no significa de que se salga a matar a nadie ni que indiscriminadamente se busque de alguna forma afectar a las personas, pero sí creo que es fundamental darle un marco de protección a lo que significa el papel de la policía frente a este incremento delictivo que afecta precisamente a los más pobres. Yo creo que en eso también hay que hacer un señalamiento expreso, porque a la persona que tiene un celular de última generación y le roban, seguramente va al seguro y va a recuperar su teléfono. Pero a una persona que hace un esfuerzo para comprar un teléfono celular, que lo está pagando a plazos, que no es ni siquiera de última generación, sino un teléfono probablemente usado, si le roban ese celular, realmente le provoca un gran perjuicio, solo para poner un ejemplo. Entonces, me parece que también en la agenda del Frente Popular y de los sectores sociales que están deliberando alrededor de temas de actualidad, creo que este tema de la inseguridad también debe entrar, y el tema de la protección y de las garantías a la fuerza pública es una cuestión que se impone como un tema central de protección a los ciudadanos y especialmente a la gente más pobre. Lo importante es que este mes de octubre no sea el reprise de lo que sucediera octubre del 2019, en donde no se puede ocultar tampoco, en donde el correísmo estuvo muy activo. Y hay que señalarlo, no hay que evadirlo y decir los delincuentes, los mismos de la Contraloría que se incendiaron. Y el otro tema, en la agenda también hay que incluir, y de primera línea, como ha dicho el doctor Páez, este tema de la inseguridad. Es realmente pavoroso lo que viven los ecuatorianos. Incluir la desnutrición crónica infantil, que no escuchamos en el país, no escuchamos. Hay que incluir también esos temas, además de los acuciantes como la falta de empleo, la crisis económica en el Ecuador. Vamos a seguir hablando de esto. Muchas gracias al presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, y al doctor Andrés Páez por su participación. Muchas gracias, muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. 7:08 minutos en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos con el señor ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, para hablar la gestión del ministerio y también los programas sociales para los sectores indígenas. ¿Qué está haciendo el gobierno para estos sectores vulnerables del Ecuador? Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Andrés Arauz y Diego Borja fueron los encargados de implantar el Sistema Unitario de Compensación Regional Sucre en Ecuador. El máximo operador y usuario de este sistema fue Alex Saab, catalogado como el máximo testaferro de Nicolás Maduro. El blanqueo de dinero se hacía así. Las exportaciones de ciertas empresas ecuatorianas ligadas a la mafia correísta eran canceladas con dólares que venían de actividades ilícitas. Esos dineros entraban al Banco Central de Venezuela, que los convertía